Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. El día de hoy nos vamos a apartar un poco de la discusión de temas políticos legislativos, pero vamos a pasar una revista en cuanto a la situación del deporte en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Nuestro primer invitado es el ex deportista ecuatoriano Polo Carrera. Polo Carrera, exfutbolista profesional, entrenador deportivo, periodista deportivo. Y como ya lo veíamos, también para completar el diálogo ya está con nosotros Alex Puruncajas. Alex Puruncajas, licenciado en Comunicación Social, periodista deportivo, redactor en la sección de deportes en Diario El Comercio. Amigas y amigos, como es habitual también en el programa Tercer Debate, estaban invitados los legisladores Jorge Corozo y Lenín Plaza del Movimiento Alianza País. Ellos a última hora tuvieron actividades parlamentarias, por lo que suspendieron su presencia en este programa, pero vamos a conversar sin duda sobre los temas deportivos. En Ecuador, los deportistas, la hinchada en general ha sufrido y también ha mantenido la expectativa en cuanto a las glorias de los deportistas en territorios extranjeros. En su momento lo hizo Jefferson Pérez en marcha, Liga Deportiva Universitaria en fútbol. Ahora último Carlos Mina en box y también Glenda Morejón recientemente en marcha. Pero ¿cuál es la situación de los deportistas en nuestro país? Lo vamos a revisar en contexto. Glenda Morejón consiguió la medalla de oro en los 5.000 metros marcha en el Mundial de Atletismo Sub-18, disputado en Nairobi, Kenia. Y Carlos Mina, medalla de bronce en el último Mundial de Boxeo, disputado en Alemania, son apenas dos ejemplos de los logros conseguidos por los deportistas ecuatorianos en tierras extranjeras. Pero una es la realidad cuando suben al podio, y otra la que padecen en su país. La imagen dio vuelta al mundo. Morejón entrenó con estos zapatos negros, y para ganar el Mundial Juvenil de Marcha, utilizó los celestes. Mientras que Carlos Mina ya se prepara para los Juegos Bolivarianos. Él lo hace sin un equipo básico de entrenamiento. Yo simplemente lo que tengo son los entrenamientos, que a eso le dedico al 100 y saco el 200. Entonces, pues eso es lo que, ahí no tengo quien me guíe en la comida, no tengo un psicólogo, aunque yo soy mi propio psicólogo. Pero, y eso, ¿me entiende? Un deportista de alto rendimiento tiene que tener todo eso. El asambleísta Jorge Yunda está consciente de esta situación. Explica que el Estado ecuatoriano debe estar presente en todas las etapas de la vida del deportista. Desde su niñez, con nutricionista, deportología, con vocación, con alguien que le haga el seguimiento en el tema del crecimiento y todo. Entonces ahí podremos cosechar en unos años las medallas que siempre está pidiendo el pueblo, ¿no? El actual asambleísta Sebastián Palacios vivió en carne propia la realidad de los deportistas. Él es campeón nacional y panamericano de bicicross. Su mejor participación fue en 1988, cuando alcanzó el tercer puesto en el mundial de su categoría en Francia. Yo recuerdo muchos viajes a otros países en donde yo mismo era el mecánico, yo mismo arreglaba la bicicleta, yo mismo me curaba si es que me raspaba, yo mismo tenía que enfocarme previo a la carrera para lograr el resultado deseado, y eso no puede pasar. Si esta es la realidad de los deportistas en Ecuador, caben las preguntas. ¿Cómo marcha el plan de alto rendimiento en el país? ¿Existe la normativa legal que proteja a los deportistas en el Ecuador? Bien, amigas y amigos, hoy, como lo dijimos en un inicio, vamos a apartarnos de los temas legislativos, pero vamos a conversar sobre la situación del deporte en nuestro país. Vamos a analizar cuál es el estado, la preparación, si el Estado ecuatoriano les entrega todos los implementos suficientes a nuestros deportistas para que luego alcancen las tan anheladas medallas, las preseas en los distintos torneos. Vamos a saludar con nuestros invitados.
Polo Carrera, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido Encantado. a la televisión legislativa. Muchísimas gracias. Un saludo para usted y para Alex. Muy bien. Alex Puruncajas, bienvenido a la televisión legislativa, a los medios de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? Un gusto compartir con todos ustedes. Empecemos. Polo Carrera, usted sin duda que mantuvo una dilatada carrera futbolística, luego como entrenador, también en su momento como periodista deportivo. Analista sobre todo. Vamos por el principio. ¿Cómo es la preparación de un futbolista en el país? Mire, yo pienso que hoy las cosas han cambiado mucho. Han cambiado muchísimo porque Ecuador estar en 3 mundiales significa que la creación, la organización fue diferente. Antes nosotros, en los años 65, que fuimos a una competencia tratando de llegar a un mundial, no teníamos lo que tienen ahora los futbolistas, ¿no? Antes había mucho regionalismo. Todo eso tuvimos que superar poco a poco para que hoy el fútbol ecuatoriano, especialmente el fútbol ecuatoriano, pueda tener un nivel especial. Hoy tiene usted buenas concentraciones, tiene buena alimentación, tiene buenos directivos. Lógicamente, esto se ha venido a conjuntar para que el futbolista ecuatoriano se sienta más tranquilo, tenga mayor garantía para poder ejercer su profesión, que es el fútbol. Antes se lo hacía de una forma un poco más por el cariño, no tan profesional como se lo hace actualmente. Claro, cambió mucho también la preparación física. Antes había muchos más jugadores que usted iba al estadio a mirar al jugador de fútbol porque tenía creación, tenía vistosidad. Hoy más se ha venido trabajando en la parte física, queremos gente grande, queremos jugadores fuertes, queremos que vayamos directamente de frente al arco rival. Antes había mayor cantidad de jugadores de creación, usted se divertía en el estadio. Iba al estadio del Arbolito, cuando nosotros nos iniciamos, ahí jugábamos al fútbol porque nos gustaba. Los implementos deportivos eran totalmente diferentes. Usted jugaba antes con un balón, con un Blairis dentro, con un poncho. Un balón de cuero. Un balón de cuero, zapatos que no eran los ideales, pero poco a poco ha ido cambiando. Poco a poco ha ido cambiando y yo pienso que hoy el futbolista se siente con mayores seguridades. Y mire que hay mucha gente que sale al exterior. Antes era muy difícil salir al exterior. Muy Porque difícil. no había todo este tipo de los empresarios. No había los empresarios. Mire que ahora usted ve la televisión y tiene cualquier cantidad de partidos de fútbol. El fútbol ecuatoriano ha trabajado mucho mejor. Antes era muy difícil salir al exterior. Esto en el ámbito del fútbol. Del fútbol. Vamos ahora, Alex. Y sin duda en los otros ámbitos deportivos, la marcha, por ejemplo, el box, el Estado ecuatoriano ha entregado todo este aparataje necesario para que los deportistas puedan representarnos de una forma como todos lo esperamos, representativo, esperando siempre llegar al podio, primer, segundo lugar. Bueno, existe un plan de alto rendimiento que es aproximadamente para 247 deportistas que han conseguido medallas sudamericanas, bolivarianas. Este plan está enfocado en esos deportistas. Ahora el tema con ese plan es que quizás ese plan no toma en cuenta a los talentos juveniles. Es el caso de Glenda Morejón, que acabamos de ver. Es una atleta joven que ha surgido en una provincia no tradicional, que demuestra que hay muchos talentos debajo de la edad de los ya, por decirle algo, consagrados o que han conseguido algo. Los deportistas de élite. Exacto, y quizás ahí es donde no se está trabajando con estos atletas, porque con estos atletas incluso se puede hacer una proyección fuerte, en definitiva, para volver a conseguir una medalla olímpica como solo la ha conseguido Jefferson Pérez. Pero en su momento el Estado ecuatoriano lo que dijo es, vamos a reconocer el talento de estos jóvenes, vamos a darles el impulso necesario. Se crearon centros de alto rendimiento, se les adecuaron las pistas, pero ¿eso es suficiente? ¿Con eso ya Ecuador está encaminado a conseguir títulos, medallas tal vez? Bueno, no, eso no es suficiente realmente porque vuelvo al caso de Glenda Morejón, David Hurtado, medallistas mundiales. Glenda Morejón ha tenido que ganar una medalla mundial para ser incluida en el plan de alto rendimiento. Para ser reconocida, sí, es una medalla mundial, ni siquiera es una medalla sudamericana, bolivariana, que ellas tienen muchas de esas. Es decir, falta en la estructura, falta ver abajo a los jóvenes, porque los ya consagrados está bien, no es que esté mal que se haya ese plan de alto rendimiento para los destacados, pero hace falta ver un poco más abajo los talentos que están por fuera y que están surgiendo. Vamos un poco entonces, esto nos conlleva sin duda, Polo Carrera, al tema de la organización. Sí, yo creo que aquí el papel preponderante es las federaciones.
Las federaciones, los ámbitos más locales. Provinciales. Porque ahí es donde los atletas, especialmente lo que dice Alex, tiene mucho que ver, donde se forman, donde se inician. Entonces, si ese inicio no tienen buenos entrenadores, no tienen una muy buena educación, no tienen un buen seguimiento, llegan estas chicas de repente con zapatos, como Glenda dice que trabajaba con zapatos que no eran los adecuados. Entonces yo pienso que las federaciones tienen que trabajar más. Sabemos que el Ministerio de Deportes entrega aportes a las federaciones. No sé si estas sean suficientes para tratar de sacar atletas de gran nivel. Mire cómo sale el jugador Antonio Valencia. Sale de una provincia donde verdaderamente no se jugaba muy bien el fútbol. Pero él, a base de su capricho, a base de su gran calidad, sale a representarnos al Ecuador. Entonces, me parecería que las federaciones son las encargadas de crear escuelas de atletismo, escuelas de básquet, escuelas de fútbol. Nosotros pusimos en todo el país escuelas de fútbol. Entonces, de ahí tiene que salir la identidad que debe tener cada provincia, es muy importante. ¿Qué pasa en la provincia de Esmeraldas? Conversando con varios legisladores de esa provincia, ellos han señalado que, por ejemplo, se creó un plan de alto rendimiento, que existe un centro de alto rendimiento, pero que hasta mayo de este año estaba de alguna manera operativo. De allí en más se ha detenido todo este trabajo. Tal vez la visión del Estado ecuatoriano tiene que prolongarse más allá de un periodo presidencial. Yo creo que estos centros de alto rendimiento que hay en Cuenca, que hay en Esmeraldas, me parece que también hay en Manabí, no sé si estoy equivocado, deberían ser altos rendimientos, pero con buenos profesionales. O sea, que ustedes vayan, los niños vayan al centro de alto rendimiento y tengan la facilidad de que haya profesores que les enseñen bien. Porque, ¿qué pasa con los niños? De repente van a un centro de alto rendimiento o van en sus provincias y no tienen con qué trabajar, no tienen implementos deportivos. Ahora tienen canchas, hoy tienen pistas, pero lo que más se necesita es que les guíen a esos niños, a esos deportistas, para tener que después el Ministerio de Deportes, que entrega aportes también a las provincias, los deportistas puedan salir y llegar como Glenda y como otros atletas en el deporte nacional. Uno de los temas que también está ligado al deporte es la educación. Se conoce que en el equipo de fútbol, en el Independiente del Valle, trabajan bastante en las formativas, sobre todo en temas de educación. ¿Se puede plasmar, Alex, ese trabajo en los diferentes ámbitos deportivos? Bueno, sí, el Independiente del Valle invierte aproximadamente $1 millón en la educación. Su presupuesto es de 5 millones, 1,5 millones. Es decir, una tercera parte, estamos hablando de la educación en los jugadores, y esto les ayuda a los jugadores. Hay unos 100 chicos más o menos en esa residencia del Independiente del Valle, y el año pasado con la Copa Libertadores salieron aproximadamente unos 6. Es una educación, es una formación integral, es decir, hay educación y hay deporte, y lo que nos decían alguna vez es, bueno, si los deportistas no salen, no se destacan, no llegan a primera a algún club, salen con la educación, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que se puede En Europa hacer. Me parece que muchos deportistas mantienen esta situación. Primero estudian, luego son deportistas, son futbolistas, y luego cuando termina su carrera ya se dedican o sea a su profesión o a las actividades relacionadas con el deporte. Bueno, para muchos de nuestros compatriotas, los jugadores que salen de Esmeraldas, quizás el fútbol es la única opción, ¿no? Pero qué mejor si es que ese fútbol viene acompañado, o los otros deportes, atletismo, lo que sea, viene acompañado de una educación integral. Es decir, ahí hay un modelo que se podría aplicar en otros deportes. Muy bien, les invito ahora a escuchar declaraciones del legislador Jorge Yunda. Él también nos tiene algunas referencias en cuanto al aporte que entrega el Estado ecuatoriano sobre los deportistas. Vamos a revisar ahora, amigas y amigos. Generalmente ocurre que en nuestro país descubrimos al deportista después de que ya gana algo, ¿no? Claro, Glenda Morejón, nadie la conocía, nadie le apoyaba, esos zapatitos dieron la vuelta al mundo, las imágenes que estaban rotos, no tenía entrenador, no tuvo el pasaje para ir su entrenador, vía telefónica le asesoraba, no pudo tener un deportólogo, no pudo tener un nutricionista. Entonces, lamentablemente descubrimos, y ahí recién queremos nosotros apoyarlo, que también está oportuno, pero ahora en los niños, en las escuelas, en estos centros de alto rendimiento, hay que incentivar y buscarle ahí al potencial deportista.
Ahí está, Polo Carrera. Entonces, vemos que el deporte va de la mano con la educación. ¿Cómo incentivarles entonces a estos muchachos? Mire, yo le voy a hablar de fútbol. A ver, vamos con fútbol. Porque yo pienso que es un deporte mundial. ¿Cómo se hacen los grandes futbolistas? ¿De dónde vienen los grandes futbolistas? ¿De dónde nació Maradona? Nació de los estratos bajos. Antes se hacían así los futbolistas, de los estratos bajos. Hoy los equipos de fútbol quieren ser campeones, quieren participar en Copa Libertadores de América, quieren participar en Copas Sudamericanas, quieren ser campeones de Sudamericanas y de la Copa Libertadores de América y se olvidan de trabajar en las divisiones menores. Mire, ¿cuántas cantidad de jugadores extranjeros existen en nuestro país? Esa es la primera crítica que veo entonces para los clubes, sobre todo clubes deportistas. Clubes. Se olvidan de las formativas. ¿Quién provee a la selección? Los clubes. Los clubes proveen a la selección. Entonces ellos tienen que dedicarse más, no a vender tantos jugadores. Yo reconozco lo que hace Independiente, pero Independiente también vende muchos jugadores y de eso se abastece. Pero los otros equipos no, los otros equipos van a traer jugadores del Chota, de Esmeraldas, de Manabí, para fortalecer y no trabajan en las divisiones menores que deberían trabajar. Mire, un ejemplo fue Nacional, con el Peludo Alcázar. Pasó por todos los repartos militares trayendo jugadores cuando Nacional era del Ejército. De ahí salieron los mejores jugadores. Nacional tuvo los mejores jugadores en categorías de menores. Hoy no, hoy buscan jugadores de estrellas, buscan gastar muchísima plata. No puede ser que en nuestro país ganen jugadores de $80,000, $70,000. Pero ese es otro problema, Polo, tal vez en los años 60, 70 y hasta 80, cuando los futbolistas, se decía, sudaban la camiseta y no vestían tal o cual club solo por el dinero. Claro. Esa también tiene que ser un momento que puede llamar a la reflexión. Mire, hay jugadores que ganan demasiada plata y hay entrenadores. Si usted analiza los entrenadores que existen en el fútbol ecuatoriano, muy pocos son los ecuatorianos. Me parece que en el fútbol nacional son dos, Paul Vélez y... es uno, ¿no? Paul Vélez, y me parece que en la segunda categoría está Hurtado, en el técnico universitario. Patricio. De ahí todos los jugadores, todos los técnicos son extranjeros. ¿Y quiénes les traen eso? Les traen los empresarios. La dirigencia deportiva del fútbol ecuatoriano más mira en gente de afuera que en gente del Ecuador. ¿Y por qué se da esta situación, Alex? Bueno, me parece que el fútbol es algo que exige mucha inmediatez a los directivos, a los clubes, se busca la victoria, el éxito, y no hay un proceso. Pero, por ejemplo, recordemos Alemania, ¿no? Ahora que estamos hablando de fútbol, hace unos 6 años se dieron cuenta que el modelo del fútbol de ellos estaba caducando. Entonces la federación lo que hizo es empezar a trabajar con los clubes, con todos los clubes y con las divisiones juveniles. Y ahora vimos en la Eurocopa que la selección alemana con muchachos de 20, 23 años le ganó a la selección chilena. Hubo un proceso de unos 6 años en el que la federación, el grupo grande, empezó a trabajar con los clubes, realizando un proyecto masivo que involucraba a todos los clubes. Es un ejemplo que se podría aplicar acá, ¿no? Pero ¿cada qué tiempo se deben dar estos recambios? Vemos, por ejemplo, Venezuela. Venezuela en la tabla de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 está abajo, pero al cambiar de técnico le apostaron a eso, al recambio, a jugadores que tengan 21 o 22 años. Lo que pasa es que ellos trabajaron mucho más antes. Farías agarra una selección donde trabajó otro técnico, Páez, el que trabajaba en divisiones menores, y es ahí donde hacen el seguimiento importante. Entonces Páez es el que maneja todas las divisiones menores ahora, mejor dicho, el técnico Farías, ¿no? Técnico Farías, que hace todo no solamente en divisiones menores, sino en el equipo de mayores. Y tiene una base importantísima que le ha dado resultado. Como usted bien dice, no ha podido clasificar al Mundial, pero para la base, para tener jugadores de gran renombre durante de aquí en adelante, va a ser unas potencias futbolísticas. Tiene más de 20, 30 jugadores en el exterior y juveniles que están saliendo en esta última eliminatoria al Mundial. ¿Es momento, Alex, de que Ecuador emprenda este recambio? Es momento. A mí me parece personalmente que la dirigencia de nuestro fútbol, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con los casos que ustedes ya conocen, del exdirectivo que, bueno, fue procesado por un tema, ha buscado más bien un tema de perennizarse en el poder, ¿no? Han existido dirigentes que han estado ahí 20 años, que siguen en este momento en la federación y que es un sistema de modelo, que se ha mantenido durante 16 años, 16, 20 años y no ha cambiado. Pero hay muchos que le dirán, bueno, ese sistema de alguna u otra forma Ecuador le llevó por lo menos a 3 mundiales.
Sí, pero este momento estamos viendo que quizás ese modelo está llegando a un techo, o más bien está bajando, ¿no? Porque vemos ahorita la posición de Ecuador. Pero lo más preocupante a mi modo de ver es si nos comparamos con Venezuela. Venezuela, como decía el profe Polo Carrera, tiene una generación de muchachos que en los 2, 3 años van a salir. En cambio, si nosotros nos ponemos a ver, Antonio Valencia, Cristian Novoa, Felipe Caicedo, los consagrados ya están sobre los 30 años y no hay jugadores, el profe lo debe ver, que estén a su altura en este momento, ¿no? O que se les vea que pueden llegar a ese nivel. Antes de pasar a nivel de selección, que veo que ese es el tema que finalmente nos va a abocar. Es que ya nos vamos a ir, ¿no es cierto? Pero claro, en el ámbito local, resulta que el último fin de semana, en la fecha 16, me parece, el torneo ecuatoriano de fútbol. En la fecha 11. En la fecha 11 más bien. El Fuerza Amarilla, por ejemplo, el club de primera no se presentó ante el cotejo que tenía ante el conjunto del Nacional. Ellos aducían la falta de pago desde el mes de junio, por ejemplo. Y me parece que también es un tema que hay que tomarlos en cuenta. Jugadores claro, que no han recibido su sueldo 2, 3 meses atrás. Pero lo que pasa es que son equipos que vienen de la segunda categoría y van a la primera categoría. Entonces hay mucho, ¿cómo le puedo decir? Un espíritu de que pensar que llegar a la primera categoría con esos presupuestos muy bajos no pueden, sean realistas. Es lo mismo que Clan Juvenil. Clan Juvenil fue abandonando los directivos anteriores. Y ahora están abandonando también los directivos de la Fuerza Amarilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos equipos, al no tener un presupuesto normal para manejar un equipo de fútbol, porque es difícil. Hay equipos que gastan 12, 13 millones de dólares en formar un equipo, pero no lo pueden hacer ahora esos equipos bajos porque no tienen recursos. Entonces, tiene que haber una norma, primeramente, de ¿Quién norma más bien? Tiene que normar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Y entonces? Tiene que normar la a federación. inicios de año, por ejemplo, se anunciaba la paralización del torneo mientras futbolistas no habían cobrado siquiera del año anterior. Por eso. Entonces, de repente también los futbolistas firman los roles de pago pensando en que alguna vez les van a pagar. Como dirían, Alex, en su momento los venden humo. Bueno, es lo que decía anteriormente, no hay una inmediatez por los equipos que ascienden, por ganar, por conseguir victorias, buscar títulos, clasificaciones, pero es un anhelo muy inmediatista, ¿no? Quizás debajo de eso no hay una estructura. Alguna vez se habló que aquí deberían haber 16 clubes en primera. Yo considero personalmente que deberían existir 10 clubes que están capacitados, porque vemos los últimos de la tabla. Fuerza Amarilla, los jugadores no reciben su sueldo, lo mismo les pasó al Clan Juvenil hace 2 meses. Es decir, no se ve abajo, no solo se ve el momento, el anhelo de clasificar, y no hay un análisis profundo. Pero con Fuerza Amarilla sucede algo paradójico. Resulta que por su ubicación, hasta el año anterior accedió a un torneo internacional, Copa Sudamericana. Si no Pero mire, perdón que le interrumpa. Copa Sudamericana es un premio a la mediocridad, porque llegar a octavo entre 2 equipos pierde. O sea, ese no es el fútbol. ¿No era un mérito, como se decía en su momento, haber alcanzado la Copa Por favor, Sudamericana? ser octavo de 12 equipos es muy poco. En otros países tienen 25 equipos, 20 equipos, y llegar a octavo, por ejemplo, es del 50%. Pero cualquiera puede llegar a ser octavo en el fútbol ecuatoriano. Cualquiera puede ser octavo, sin menospreciar a los equipos de fútbol. Salió Fuerza Amarilla en Copa Sudamericana, ¿y qué pasó? No llegó a nada más. ¿Qué pasa entonces con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Porque aquí recaemos otra vez en el ente rector del torneo ecuatoriano. Pero no, lo que pasa es que la Conmebol es la que da eso. La Conmebol Pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que regular a los clubes que por lo menos estén al día antes de iniciar cada torneo. Bueno, pero eso ya son también problemas de los dirigentes de los equipos de fútbol. Ellos son los que tienen que mermar primero, ¿no es cierto? Ellos tienen que dirigir. A ver, nosotros tenemos un presupuesto. ¿Ese presupuesto va a alcanzar o no va a alcanzar? Nosotros les vamos a pagar tanto a los jugadores, tanto al técnico. Pero si se salen del presupuesto, el jugador de fútbol tiene que comer. Tiene que ir a vestir a sus hijos, tiene que dar de comer a su familia. Entonces, en los momentos que estos directivos que vienen se ilusionan al equipo de fútbol. Y después pasa lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano, que hay, por ejemplo, el equipo de Fuerza Amarilla, tuvieron 3 buses de ahí, no pudieron salir los jugadores principales porque no les habían pagado. Alex, antes de irnos a una primera pausa entonces, ¿los sueldos en Ecuador de los futbolistas siguen siendo demasiado onerosos para la realidad de nuestro torneo? Bueno, alguna vez hice un tema de esto y el sueldo promedio de un jugador era
$8.000. Existen jugadores, los que ascienden a primera, ganan un sueldo básico que está por los 360. Los que vienen de la Serie B. No, en Serie A. Serie... Jugadores que ascienden llegan con un sueldo básico. ¿Desde la segunda categoría? Desde la Serie B, llegan a la Serie A con 350. Por decirle, un jugador de 19 años que ha cumplido, está llegando a su primera temporada, no juega, llega con ese sueldo. Alex, ¿de qué nivel estás haciendo eso? Son jugadores que ascienden por primera vez al equipo de primera. Sí. Que ascienden. Una vez que ascienden, se les arregla el sueldo. Se les puede poner hasta $2.000, $3.000, nos decían algunos directivos. Los que ya tienen un mayor nivel ganan hasta $8.000 y, bueno, ya hay los casos que conocemos, $50.000, $70.000, $20.000 en los equipos grandes. ¿De dónde van a pagar los equipos que no tengan sponsors, que no tengan gente que vaya al estadio? No puede. O sea, ese equipo tiene que quebrar. Entonces tiene que haber una regulación de los sueldos, tanto para nacionales como para extranjeros, especialmente extranjeros, Alex. Sí. Esto, por ejemplo, en el caso de Barcelona, Barcelona ha acumulado muchas deudas, tenía un déficit de 22 millones. 25 millones de dólares. Pero Barcelona genera muchos recursos. Es un caso excepcional, ¿no? Barcelona llena estadios, tiene sponsors. Si Barcelona estaría libre de deudas, Barcelona podría ser un equipo fantástico realmente. Pero ese es un solo caso. Y esto debido a las malas administraciones, supongo. Malas administraciones anteriores, ¿no? Claro que ahora Ceballos hizo una cosa espectacular y además el equipo le está rindiendo y la afición va al estadio y con ese dinero puede solventar algunos Pero ese problemas. Sería un caso excepcional. Son casos excepcionales que quizás lo pueden hacer Barcelona, Emelec y Liga, pero hay 9 equipos que deberían sincerar su realidad económica y plantear lo que decía el profesor Carrera, al año establecer esto podemos pagar y no caer en ese círculo vicioso de que a junio ya no tienen de dónde sacar el dinero para pagarles el sueldo. Muy bien. El presupuesto del FIN es un presupuesto muy bajo, lo mismo que el Macará y del Cuenca, y sin embargo están en los primeros lugares, porque hicieron un presupuesto real, sabían hasta dónde tenían que llegar para poder solventar. El problema económico, cuando usted no le paga al jugador de fútbol, es lo peor que puede haber. Porque él se mantiene del fútbol, se mantiene de los sueldos. Entonces, cuando no le cumplen, sucede lo que está sucediendo en algunos equipos. Muy bien, les invito a ir a una pausa, Alex, Polo. Amigas y amigos, cuando regresemos vamos a hablar sobre la selección ecuatoriana de fútbol, un tema que también nos aboca ahora a esta conversación sobre la situación del deporte en nuestro país. Amigas y amigos, continúen con nosotros. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Tercer Debate, una emisión que se transmite a través de la señal de los medios legislativos, la televisión de la Asamblea Nacional y la radio de la legislatura. Polo Carrera, uno de los temas en los que usted estaba ya empezando a conversar es sobre la situación de la selección ecuatoriana de fútbol. Y partamos de un hecho elemental. Sus dirigentes están involucrados, algunos de ellos todavía continúan las indagaciones sobre temas de corrupción. ¿Qué hacer con este tema? ¿Hasta dónde deben llegar las investigaciones? Bueno, miren, ese tema no me corresponde mucho hablar, pero ya pienso que los que han cometido alguna infracción ya están siendo juzgados, ¿no? Y lógicamente eso tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias, como se hizo en los demás países de este problema que hubieron de la FIFA. Pero eso, la justicia. Pero es un tema que, sin duda, cayó también y revocó en algunos clubes deportivos. Algunos de ellos están hasta en segunda categoría. Bueno, eso tendrá que resolver la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mire que la federación es la misma que estuvo con el anterior presidente en los 17, 18 años. Y las cosas siguen normales, no ha habido ningún problema. Yo creo que eso también afectó en la federación, afectó en la selección. Porque mire que el ingeniero Chiriboga estuvo hasta cuando jugaron 4 partidos, cuando sacaron 12 puntos. Después tuvo un problema, después tuvo un problema judicial y me parecería que eso golpeó un poco a los miembros de la federación.
¿Coincidencia? Creo que golpeó algo, porque mire que después el equipo comenzó a bajar. Después el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol dijo cosas que no debía de haber dicho. Irse contra los directivos de la federación no puede. Él es empleado de la federación. No puede decir que con estos directivos no se puede llegar a un mundial. Entonces yo pienso que Quinteros también en su discurso no fue el más adecuado para que la federación tenga una tranquilidad, y especialmente los jugadores. Y además los jugadores estaban pasando por un mal momento y no había un recambio. Hasta ese momento no hay un recambio. Usted no tiene un recambio de un centro delantero, no tiene un recambio de un lateral derecho, de un lateral izquierdo. Valencia es el único que se mantiene hasta este momento como un símbolo de la selección ecuatoriana, porque usted si mira la nómina de la selección ecuatoriana, son jóvenes que están para un proceso para Copa América. No después, para estos dos partidos, ¿cree usted? Por favor. Que restan contra Chile y contra Argentina. Por favor. Ahí debería haber puesto jugadores que tengan un poco más de jerarquía. O sea, necesita un back central como Chilier, yo digo, Chilier, necesita un volante de marca como el jugador Quiñones, necesita un Novoa, y ahí sí mezclar con jugadores jóvenes, porque no van a jugar los 30 jugadores, pues, solamente se juegan 11 jugadores. Célico y Marc llama 30 jugadores, no van a jugar los 30, jugarán los que mejor estén en ese momento contra Chile y después contra Argentina. ¿Y cuáles van a ser los responsables? No van a ser responsables los que jugaron anteriormente, los que no clasificaron. Van a irse contra los jugadores jóvenes que van a decir que todavía no están en su mejor nivel, que les falta experiencia, pero estos dos partidos debía haber jugado con los mejores jugadores del momento. Y allí le pregunto, Alex, entonces, la actual dirigencia, con Carlos Villasís a la cabeza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿de alguna u otra forma quiere contentar a un cierto grupo, sobre todo de la prensa, que pide ya un recambio de los jugadores? Bueno, todas las señales apuntan a eso, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, no están jugadores que en su momento, por ejemplo, Felipe Caicedo, quien renunció a la selección, Cristian Novoa, que antes de decir que él no va a ser convocado, él dio una declaración en la que dijo: todos somos culpables, desde el directivo hasta el utilero. Fue una crítica a toda la estructura de la federación y luego no fue convocado. Todas las señales apuntan a eso, ¿no? No está mal, creo yo, profe, que se inicie una renovación de los jugadores, pero quizás la forma es como no se maneja bien, ¿no? Hay 30 jugadores que de golpe van a la selección ante un rival que es muy complicado como Chile, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que esos jugadores no rinden bien? Van a ser criticados luego de un partido, van a ser, como usualmente nosotros decimos acá, los van a quemar, decimos en el argot futbolero. Pero entonces, era más bien, la decisión que toma ahora Carlos Villasís y toda la Federación Ecuatoriana de Fútbol de cesar en sus funciones al exdirector técnico, a Quinteros, ¿lo hizo de forma tardía? Es muy tarde. ¿Demasiado tarde? Demasiado tarde. Cuando tuvo esas declaraciones podría haber terminado el contrato con él, porque es una falta de respeto a la federación. Y lo otro, podría haber dejado que continúe. Mire lo que está pasando ahora. Los preparadores físicos, los preparadores de arqueros se van a presentar el día domingo en la casa de la selección, porque son empleados de la federación. Ellos todavía no han cesado, ni su técnico no ha cesado. Entonces Célico les llama para que vayan a preparar a los jugadores que se van a quedar acá en Quito. No van a viajar a Chile, pero se quedan estos técnicos manejando los 7, 8 jugadores que se van a quedar acá en Quito. Entonces, mire, la confusión que existe, es una confusión total. Para mi concepto, debían dejarle terminar los dos partidos de Quinteros, hacer la evaluación que ha pasado con la selección y tomar los correctivos necesarios. Había muchas personas o muchas voces que en su momento señalaban, Alex, que lo que decían era mejor dejar que Quinteros termine su contrato, y así también la Federación Ecuatoriana de Fútbol dejaba de lado todo el tema de los reembolsos que tenían que efectuar en su momento. Bueno, es un tema tardío, como dice el profesor, ¿no? El problema ahí de la federación fue que se puso a divagar por el tema de la rescisión del contrato, que asciende a $600,000 la rescisión de contrato de Quinteros. Por ese tema se dilató el asunto, pero se dejó ir, ¿no? Ahora, también cabe la reflexión, en algún momento decía, si es que ya nos llevó el entrenador, si ya llevó al equipo a esta situación, ¿por qué él no se hace cargo hasta el final? Que se haga cargo hasta el final de todo el proceso con todos los jugadores involucrados, ¿no?
Eso debería haber sido quizás una salida para este tema. Polo, ¿qué decir? Yo creo que lo que dice Ale es la verdad y yo estoy con él porque realmente al dejarle que culmine su tarea, porque tenía contrato hasta diciembre, lo que podía haber hecho la selección es la federación decir, bueno, usted nos prometió llegar al Mundial, porque hay en el contrato debe haber cláusulas que digan si llega al Mundial tanto en la parte económica, porque se maneja así, por partido ganado tanto. Entonces, si al no poder cumplir eso, yo pensaría que automáticamente tendría que haber salido la selección. 2 partidos más que le faltaba. Llevaba a su selección, terminaba su periplo, venía otro técnico que estaba ya nominado, que es Jorge Célico, y haría lo mismo que está haciendo ahora, traer los mejores jugadores que están en el momento, jugadores jóvenes. Porque usted vea la lista, el promedio de la selección ecuatoriana de fútbol actualmente es de 24.7 de edad. ¿Qué quiere decir con eso? Que son jugadores para el futuro. Pero Quinteros en su momento dijo que también convocaba a los jugadores que estaban, él decía, los mejores que están en su momento. Entonces, Esteban Dreher en el arco, por ejemplo. Un jugador que en el club Sport MLE constantemente se mantenía en torneos internacionales. Pero el mejor Gabriel estaba Ortiz, Achiller, por ejemplo. Pero el Delfín todavía no despuntaba, ¿o sí? El mejor arquero que tiene ahora el fútbol ecuatoriano se llama Ortiz, aparte de Banguera, que está atravesando un gran momento. Entonces a ese jugador recién hoy les llama. Les llama jugadores de Macará, que pusieron, Miller Salazar puso un alto en la Federación Ecuatoriana de Fútbol diciendo que siendo un equipo de fútbol que está en los primeros lugares no tiene ningún jugador. Hoy tiene 2 jugadores. Tiene Feró y tiene Feró y me parece que tiene otro jugador. ¿No? Ahí vamos a recurrir a la memoria de Carlos Feró. ¿Es el único? Carlos Feró. Carlos Feró me parece que es el único jugador que en ese momento está cobrando tiros. De la Federación del Fútbol Delfín tiene 4 jugadores. Ortiz, tiene el jugador Garcés, tiene la Tuca y Jacobo Murillo. Del Cuenca tiene 2. Uchuari y Ronaldo Johnson 3 y Piedra. Hamilton Piedra. ¿Qué quiere decir con eso? Que tanto ellos pidieron, que son los equipos que están en los primeros lugares y no tienen concursos de sus jugadores. Entonces el señor Célico dice, hoy sí, estoy tranquilo, les llamo a ellos. Dígame, ¿quién ha protestado por la nómina de la selección ecuatoriana de fútbol? Insisto entonces, Alex, contentemos a todos. Sí, pero quizás hablamos de todo esto. Mira, hay mucha confusión, ¿no?, de lo que decía él. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos con el entrenador que llegó al primer partido? ¿Qué va a hacer el nuevo técnico interino con estos 30 jugadores? Quizás es un problema más estructural, ¿no? Primero es en el perfil del técnico, cuando se elige al entrenador. Lo que ha pasado por lo general es que se ha visto, con los anteriores entrenadores que la selección ha clasificado, han sido técnicos de afuera. Pero línea colombiana. Línea colombiana, pero quizás había un panorama más amplio, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Se ha elegido al mejor técnico del fútbol ecuatoriano, pero no se ha visto el perfil. ¿Qué es lo que se quiere de ese entrenador? ¿Quiere que haga un proceso a largo plazo o simplemente quiere que clasifique? O que salve el momento. Es lo que se vio ahora. A mí, mi modo de entender lo que se vio ahora. Escojamos al mejor técnico del fútbol local porque es más barato, porque queremos clasificar y ya. Pero las posibilidades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol están como para buscar un técnico de gran prestigio. Claudio Borges, se me ocurre, por ejemplo. Mire, ¿podría ser un técnico como para la selección ecuatoriana en cuanto a las posibilidades? Algo decirle a Alex. Célico no es el mejor técnico del fútbol equatoriano. Célico no es el mejor técnico del fútbol ecuatoriano, ¿no es? No, bueno, yo me refería a Quinteros. Se eligió cuando se inició el proceso. Claro, porque él ganó 2, claro, sí, verdad, eso está bien. Pero él pensaba que estaba en MLE, 2 campeonatos con MLE, torneos internacionales. Estuvo en Bolivia, también tuvo que salir de ahí. Bueno, pero yo pienso que para elegir a un técnico ahora se tendrá que elegir un perfil. Célico tiene otro perfil. Célico, ¿cómo juega? Juega más abierto, juega con 3 en el fondo, juega 5 volantes y juega 2 delanteros. Entonces, Célico tiene otro perfil. Un poco más arriesgando. El más arriesgando. Mire todo lo que le ha pasado en el fútbol ecuatoriano.
cuántas veces le han goleado, cuántas veces él ha ganado con más cantidad de goles. Entonces, él tiene un sistema que no está de acuerdo al sistema de la selección. Selección juega 4-2-2-2, ¿no es cierto? O sea, 4 en el fondo, 2 volantes de marca, 2 de llegada y 2 delanteros. Fútbol colombiano, toque a los costados, Célico no es el técnico. Pekerman en Colombia cambia el sistema táctico de la selección colombiana, que era el mismo que tenía la selección ecuatoriana, es más frontal, juega diferente. Entonces nosotros tenemos que buscar un técnico que se adapte a los jugadores, no que los jugadores se adapten al técnico, porque eso no lleva a ningún lado. Entonces, si usted tiene malos jugadores, tiene que buscar un técnico que se adapte a esos malos jugadores. Muy bien, vamos a ir cerrando este tema ya. Finalmente, Ecuador la próxima semana se enfrentará ante Chile y la subsiguiente ante Argentina acá. ¿Cuáles son sus pálpitos? Brevemente, porque vamos a ir aterrizando en una de las normativas, la ley del deporte. Polo Carrera. Bueno, yo pienso que con 26 puntos no llega a clasificar. Sí ganaría los 2 partidos. Ecuador pierde un punto en Chile, liquidado. Yo pienso que matemáticamente dicen, ¿no?, que puede llegar, pero para matemáticamente pueden llegar con 26 puntos. Y hay 4 equipos que después de esta ronda ya van a tener 27 puntos. Hay que rezar a todos los santos. Alex. Sí, efectivamente lo que tú mencionabas hace algunos momentos, la venta de humo, ¿no? Ecuador tiene posibilidades, pero tiene que surgir, primero tiene que ganar los 2 partidos y luego tienen que surgir una combinación de resultados fantásticos, que Colombia no avance, que Perú no avance, que Argentina no avance, que Chile no avance, todos los rivales que están sobre la selección. Solo si en la próxima fecha ya ganan 2 selecciones, Ecuador ya estará fuera del Mundial. Muy bien, vamos entonces, amigas y amigos, ahora a revisar los criterios en otro tema del legislador Sebastián Palacios. Esto en cuanto a la normativa legal. La ley del deportista, la que es la encargada de proteger a todos nuestros deportistas acá en nuestro país. A través de la ley del deporte, revisar cómo se puede atender a todos los deportistas, no solo a los futbolistas, basquetbolistas, atletismo, todos los deportes a nivel nacional tienen que estar respaldados a través de la ley del deporte. Es fundamental realizar una reforma a la ley del deporte, nosotros hemos planteado eso, qué bueno que el Ministerio de Deporte también lo ha planteado, estamos viendo para hacer un trabajo coordinado y tener una ley que esté realmente obedeciendo a los intereses de los deportistas. Polo Carrera ha mencionado uno de los temas que es la regulación de los sueldos. ¿Debería incluirse este tema en una normativa legal? Mire, el fútbol es, en el Ecuador y en todos los países son autónomos. No se puede meter el gobierno en el fútbol. Mire lo que le pasó a Perú cuando hubo un problema, le suspendió la FIFA. Lo que tiene que hacer es que los directivos de cada uno de los equipos mermen, o sea, tomen unas formas, unas normas, para que puedan no salirse del presupuesto. Porque si se salen del presupuesto automáticamente van a tener problemas. Y lógicamente ellos son los que tienen que dar la pauta para que la federación, igual con los clubes, tenga una norma de que los futbolistas tienen un nivel tope y un nivel mínimo. Ahí tendría que normarse. De lo contrario, si van a gastar plata, ¿qué pasó con el Deportivo Quito? ¿Dónde está el Deportivo Quito? ¿Por qué? Porque se salieron del presupuesto. Y el Quito está en la segunda categoría y ahora sin fútbol, ¿eh? Alex, el tema de la seguridad social para los deportistas, ¿podría incluirse también en esta normativa? Bueno, existe hace algunos 3 meses vino acá la agremiación de futbolistas, ¿no? Ellos expusieron que hay una ley del deporte, se habló de este tema, pero desde entonces no se ha discutido nada, no se ha vuelto a hablar. El año pasado fue más bien, en ese momento estuvo acá Ulises de la Cruz, el Team Delgado, se habló Hurtado, en la presidencia de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Sí, Iván Hurtado en la presidencia, pero acá en la asamblea estuvo estuvo Agustín Delgado, Ulises de la Cruz. Se habló de este tema, de la ley del deporte, que es momento de revisarla, de integrar todo esto, de revisar este tema de los sueldos, pero desde ahí no se ha vuelto a saber nada del tema. Entonces, es decir, también hace falta una responsabilidad en ese sentido para revisar esa ley del deporte. Es necesario revisar todas estas normativas, se ha dicho, ley del deporte es una, ley del deportista otra, temas de seguridad social, agruparlas en una sola y generar un debate
serio y necesario sobre los deportistas. Bueno, creo que el debate sí es necesario en este momento. El debate es oportuno en este momento para ver la forma en que se puede articular eso, ¿no? Lo que hablábamos hace algún momento, lo que decía el profe Polo Carrera, del tema de los sueldos, ¿no? Quizás aquí se ve simplemente, se registra, o en el tema de los impuestos, lo que gana el jugador, se hace una suma de lo que gana, pero no se toma en cuenta las primas, ¿no? Todo eso se debería revisar y debatir y articular una ley que beneficie tanto a los deportistas como a los que ayude a regular más bien a los dirigentes. Citábamos algunos casos de futbolistas que en papeles reciben un sueldo, pero por el valor de la prima, me dicen, consiguen otros valores. Bueno, efectivamente, lo que hacen los clubes a inicios del año, bueno, no sé cómo era cuando el profe era jugador, cómo se arreglaban los salarios. Ya le vamos a preguntar. Pero ahora lo que se hace es que el directivo se sienta con el jugador y establece un sueldo anual. Ya no es que se establece un sueldo mensual. Le dice, este año vas a ganar $250,000 en un año. Este va a ser los 150,000 tu monto y los 100,000 son el monto de la prima. Y lo que por lo general... La prima, cuando decimos prima, ¿a qué nos hacemos referencia? Prima es un monto que se le da como una retribución, ¿no? Por decirte, tú veniste a jugar a mi equipo, por venir a jugar tienes estos $100,000. Solo por venir a jugar. Por venir a formar bajo parte. Una promesa. Es como un estímulo, Yeah. pero forma parte del contrato. Lo que ha ocurrido en algunos casos, no puedo dar fe de todos, ¿no? Porque necesitaría documentos, pero en algunos casos que he podido indagar es que se arregla el tema de lo que ganan, pero no se impone el monto de la prima. Profe Polo Carrera, entonces, ¿cómo Antes no había los años primas. 60, 70? Antes jugábamos porque nos gustaba el fútbol. Por amor al Teníamos una remuneración que a esa época nos servía, ¿no? Pero no es como hoy, ¿no? Hoy usted mire que, como dice Alex, hay un premio por quedar campeón, una prima por el inicio de temporada, un sueldo aparte, de repente por gol dan otro premio. Entonces hoy hay mucho dinero para que se juegue un partido de fútbol, ¿no? Antes era más fácil, teníamos un sueldo fijo y con ese sueldo nos manejábamos, pero todo ha ido evolucionando y ahora el problema económico es muy grave, no solamente en el fútbol ecuatoriano, sino en el fútbol mundial. Esto en el deporte profesional. Vamos al otro lado ahora, la gente que sale los fines de semana a jugar en las ligas barriales, por ejemplo. ¿Qué hacer allí desde los estamentos gubernamentales? ¿Cómo apoyar, cómo fomentar el deporte a la gente común, a la que está por la calle y que le gusta ir a jugar un vóley, jugar un fútbol, por ejemplo? Mire, yo estoy muy involucrado en lo que es las ligas barriales. Yo cuando estuve en el Consejo Provincial dimos escuelas de fútbol a toda la provincia, a los 9 cantones que era antes. Ya no es Cantón Santo Domingo, entonces... entregamos habían 10,000 niños trabajando en las escuelas de fútbol, no trabajando, jugando en las escuelas de fútbol. Yo pienso que las ligas barriales es un ente muy grande. Mire, hace poco estuve con la Federación de Ligas y normalmente en los fines de semana más de 150,000 jugadores están en las ligas barriales. En las ligas federadas e independientes. Independientes, federables, de la Unión de Ligas. La Unión de Ligas tiene 100 equipos. Mire cuánta gente, pero por suerte hoy tienen canchas cerradas, tienen baterías sanitarias y se manejan de la mejor manera. Lógicamente, eso tiene que regular ya sea el Consejo Provincial, la Federación de Ligas, la Prefectura, porque pertenecen, el municipio también. Entonces, y también el Ministerio de Deportes, porque hay aportes también que les entregan a las ligas. Yo pienso que ahí se ha perdido la identidad del deportista. Yo le hago una pregunta a usted y a Alex, que me diga cuántos futbolistas quiteños hay en el fútbol de Pichincha. Esa es una cifra interesante la que habría que conocer. Bueno, en la selección en este momento... Un equipo de fútbol. Pongamos el caso de Liga. Liga tiene 3 de Quito. Ronnie Carrillo, me parece que Anderson Julio, no sé si Anderson Julio es de Imbabura. No hay muchos, o sea, se ha perdido la identidad. Es por eso que yo digo que las federaciones tienen que volver a tener identidad, cada una de las federaciones, que tengan jugadores propios, que no tengan que salir a comprar jugadores. Eso como se hace, escuelas de fútbol, seguimientos, campeonatos, y para eso están las federaciones provinciales en todo el país. Pero también ahí, y Alex, la pregunta,
los implementos nuevamente para los deportistas, para los ciudadanos más que deportistas como tal, para los ciudadanos que van y acuden, visten de corto los fines de semana y se ponen a jugar vóley, fútbol, tenis, algunos de ellos. ¿Qué hacen los estamentos gubernamentales, las instancias para darles todos estos implementos? Hay, por ejemplo, canchas de fútbol en donde sus accesos siguen siendo pésimos, están en pésimo estado. Bueno, sí, en este caso, como tú bien mencionas, hay que diferenciar, ¿no?, el deporte élite, del que estábamos hablando al inicio, y el deporte recreacional, que es para todos los ciudadanos que conformamos. Y en ese sentido, me parece que sí, las autoridades deben promover la creación de escenarios, ¿no? Más que ayudas, más que un plan, un proceso, como hablábamos en el tema de los deportistas de élite. Acá para la recreación, para todos los que somos ciudadanos, queremos hacer deporte, lo importante es fomentar, ¿no?, crear escenarios, crear actividades, un poco moverse en ese sentido. Pero cuando tienes escenarios deportivos, insisto, cuyos accesos, por ejemplo, están en pésimo estado. Liga Deportiva Barrial San Carlos, por ejemplo, la debe conocer bien. El acceso sigue siendo pésimo. Sí, pero no, ha mejorado mucho. Yo le doy fe que las ligas barriales han mejorado mucho. Mire que el municipio me parece que ha entregado más de 60 canchas sintéticas en toda la provincia. Entonces, ¿Y son suficientes, Polo? Falta, pero por lo menos ya tienen donde jugar. Antes nosotros iniciamos jugando en canchas de tierra, en el Cumandá, y la pelota cuando se iba a la quebrada teníamos que hacer una... comprar un nuevo balón, simplemente. Entonces yo pienso que hoy sí hay baterías sanitarias, hay buenos herramientos en todas las ligas barriales. En todas las ligas barriales hay. Falta algunas otras, pero yo creo que el municipio y el Consejo Provincial están haciendo canchas sintéticas, que eso le da un beneficio para el deportista, ¿no? Mire que las ligas barriales son cualquier cantidad de gente, deportistas que van a las ligas barriales los sábados y domingos. Muy bien. Alex Puruncajas, vamos con las conclusiones finalmente. ¿Cómo se encuentra entonces, con todos estos elementos que sin duda falta todavía por conversar, cómo se encuentra el estado del deporte en nuestro país? Bueno, me parece que hace falta, talento hay, como veíamos, Glenda Morejón, David Hurtado, Carlos Mina, en el deporte que no es relacionado con el fútbol, talento hay. Lo que hace falta es un poco ver más allá de los élites y trabajar por los juveniles, crear las condiciones necesarias, crear un plan que involucre a ellos y no solo a los atletas ya destacados, a los de renombre, y de ahí podemos pensar en un proceso de 6 años. Lo mismo en el fútbol. Lo que hay que hacer ahora es iniciar un nuevo proceso. No le queda más a la federación. Reestructurar la federación, como decía, hay dirigentes que acompañaron a Luis Chiriboga, que hoy siguen ahí, están 16 años. Es momento también de renovar y crear un nuevo proceso para llegar a una renovación total. Como esa renovación tiene que pensarse. Tampoco es que vamos a decir de aquí, Antonio Valencia ya el próximo año no juega, ¿no? O sea, tiene que empezar el proceso e ir acompañado por lo mejor que hay en este momento. Muy bien. Profesor Polo Carrera, entonces, conclusiones. ¿Cómo se encuentra el deporte en nuestro país? Hay que mejorar y yo pienso que, no sé si compete a la Asamblea tratar de regular algunas cosas en el fútbol, en el deporte total, Yo pienso que los clubes manejan los equipos de fútbol, las ligas barriales manejan fútbol barrial, el Ministerio de Deportes maneja atletismo, otras disciplinas deportivas, pero poco a poco van a ir mejorando. Yo creo que trabajar con la niñez es lo más importante, la educación, la creación de escuelas de fútbol, no pagadas, sino que sean subvencionadas por el gobierno o por los entes de ministerios, y lógicamente solamente así podremos salir adelante, ¿no? Muy bien. Gracias, profesor Polo Carrera. Alex Puruncajas, gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, gracias por estar aquí en Tercer Debate. Nos hemos apartado sobre los temas legislativos para conversar de algo diferente. La próxima semana ya estaremos conversando sobre los temas que competen acá a la Asamblea Nacional. Esto ha sido Tercer Debate. Que tengan buenas noches.